Beneficios. Para conocer más, ingresa a www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para ustedes, para los miembros de la Mesa de Trabajadores de la Verdad y para todos los oyentes. Estos acontecimientos que se extendieron a varios lugares del país, pero que tuvieron su epicentro en Bogotá, pueden entenderse como una protesta por un abuso policial contra una persona, al parecer de muy mala conducta, pero que no tenía por qué ser muerta, ni más faltaba. Un abuso policial es la respuesta a un abuso policial, lo que estamos presenciando, las muertes, los heridos, los buses destruidos, la ciudad en caos. ¿Eso es una protesta? De ninguna manera, doctor Londoño. Es indudable que hubo un exceso en el uso de la fuerza que ocasionó la muerte de Javier Ordóñez, pero la conducta de un par de individuos de la policía no puede extenderse a determinar responsabilidad en todo el cuerpo policial. La policía colombiana tiene alrededor de 157.000 hombres. Que haya un par que se escapan de su función de respetar el Estado de Derecho y de proteger a los ciudadanos no puede ser la excusa para lo que hemos vivido anoche y antes de anoche. Esos ataques, los estaban diciendo ustedes, son unos ataques que están organizados, que no son espontáneos, se producen en distintos puntos de la ciudad al mismo tiempo, con el mismo objetivo, con los mismos procedimientos. Evidentemente aquí no hay sino organización, y la pregunta de fondo es ¿qué los motiva? Y yo creo que hay una combinación de factores. Me atrevo a decir, como lo han dicho también algunas autoridades de inteligencia, que hay una acción organizada por parte de grupos armados ilegales. Pero no cabe la menor duda tampoco de que hay un esfuerzo de carácter político impulsado de manera canalla e infame por Petro en la dirección de incendiar el país, de generar violencia, caos, porque cree que de esa manera mina la gobernabilidad del presidente Duque y prepara mejor el terreno para su llegada al poder. Y creo que esa es una conducta que raya en lo criminal, que uno debe resaltar y que además debería ser investigada. Me temo, sin embargo, que el juez natural de Gustavo Petro, que es senador y tiene fuero, es la Corte Suprema de Justicia, pase agachada. Claro, pasa totalmente agachada y entonces puede producir lo que está produciendo. Doctor Nieto, usted que es un especialista en Derecho Constitucional y en Ciencia Política, ¿por qué no le explica a la gente lo que es la anarquía como una de las posibilidades del poder? El poder tiene poder democrático y también la oclocracia, que es la contra, o aristocrático y tiene también la oligarquía, o usted tiene un poder monárquico y tiene también la tiranía, pero la anarquía, esto lo que estamos viviendo no es exactamente la anarquía. La anarquía es esa ausencia de estructura estatal y que en paralelo y precisamente como resultado de ello termina generando en caos y violencia. Es el desorden con características vandálicas, pero es un desorden que tiene un propósito de carácter político, en la medida en que frente a esa ausencia de Estado, de jerarquía, de autoridad, hay unos por fuera que pretenden reinar en ese caos, en esa situación de desorden y de ausencia de autoridad. Es claramente una situación de orden político, que lo que pretende es que en el marco de esa situación caótica, desordenada, violenta, termine finalmente triunfando por unas vías alternas al ejercicio democrático, quien de esa situación quiere sacar ventaja. Doctor Nieto, el peligro de la anarquía no solamente es la anarquía en sí misma, que es atroz, es la ausencia total de poder, es el poder del más fuerte, en últimas, el más fuerte, las bandas organizadas, las que tienen martillos, las que están dispuestas y estratégicamente instituidas para sembrar el caos. La anarquía es terrible,
El peligro de la anarquía es el despotismo. La respuesta brutal de una sociedad es que me proteja a alguien, a cualquier precio y de cualquier manera. ¿Será de eso de lo que se trata? ¿De sembrar la anarquía para proponernos después una fórmula despótica? Creo que para empezar lo que están buscando es minar la gobernabilidad en la calle de Duque. Me parece que es bastante claro en este caso que lo que se pretende es el desorden, la violencia, el vandalismo, como un mecanismo que muestra la debilidad del gobierno, que lo erosiona, que le resta legitimidad, que lo mina, y que a partir de ahí hay unos que toman ventaja en el mientras tanto, y evidentemente en la misma dirección hay quien pretenderá después proponer que el único camino para regresar al orden sea el de ellos, el que ellos están sugiriendo, y claro, con frecuencia ese esfuerzo anárquico termina generando respuestas violentas y eventualmente respuestas despóticas. Lo que está claro es que en este momento en particular pretenden erosionar y debilitar a Duque, pretenden amedrentar a los ciudadanos, pretenden mostrar que lo que está ocurriendo es el resultado de unas fallas de carácter institucional, bien en la policía, bien en el gobierno, con el afán de sostener que esas fallas lo que muestran es la ausencia de legitimidad de ese gobierno y buscar, por tanto, después un éxito en la llegada al poder sobre la base de decir que ellos sí son los representantes del pueblo, que ellos sí son quienes manifiestan en su accionar político y en su llegada al poder la voluntad popular. Evidentemente es un ejercicio sumamente peligroso que va a generar, como está generando, más sangre que incendia el país y que después puede tener como consecuencia la llegada de un gobierno que se atornille, como se han atornillado en América Latina las propuestas de izquierda radical. Y lo de Petro es, al final, eso, doctor Londoño, se llama progresismo, pero no deja de ser lo mismo con un nombre distinto a lo que ha sido siempre toda la vida. Lo que ha sido siempre. Petro fue parte del M-19 y no nos olvidemos por un minuto lo que hicieron estos salvajes cuando asaltaron el Palacio de Justicia y asesinaron a los magistrados de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a varios otros magistrados de la Corte y del Consejo de Estado y a gente que estaba ocasionalmente en Palacio. Eso fue atroz porque había que dar un golpe de Estado. ¿Por qué no entró Petro al Palacio de Justicia? Porque estaba preso. Si no, Petro hubiera sido uno de los asistentes al Palacio de Justicia. Y resulta que como pasó por lo que pasó en el Palacio de Justicia, tenemos al general Arias Cabrales preso estuvo Luis Alfonso Plazas Vega, coronel de la República, que contribuyó a salvar el país de manera decisiva, y en cambio los que atacaron el Palacio de Justicia están en olor de santidad. ¿No es el mundo al revés exactamente? No tengo la menor duda. Y hay que recordar adicionalmente que el señor Petro nunca respondió por sus delitos. Incluso hay una duda de fondo que no se resuelve del todo. Si fue finalmente amnistiada o indultada, valdría la pena que el señor Petro me lo contara. Lo que es cierto es que él mismo ha reconocido su responsabilidad como ser miembro del M-19 y en alguna entrevista incluso insinuaba su responsabilidad en la toma y un conocimiento profundo de lo que ahí ocurrió. Los que hicieron la tarea de buscar la liberación del Palacio terminan ellos en la hoguera judicial y en cambio los responsables de ese asalto y del asesinato de los magistrados en absoluta libertad. No cabe, insisto, la menor duda de que si seguimos por ese camino, doctor Londoño, de no sancionar de manera clara y además proporcional a los violentos y a los criminales, de dejar en impunidad sus delitos con la excusa de que tenían una motivación política, vamos a seguir en el camino de estar repitiendo distintas maneras y formas de violencia, porque además de la impunidad se siembran nuevas violencias, entre otras los de aquellos que quieren tomar venganza, pero también por supuesto de aquellos que se dan cuenta
de que los actos violentos no son finalmente sancionados, y eso es un estímulo para la violencia. Y ni hablemos del pacto con las FARC, donde ya no es solamente la ausencia de sanción para los violentos, sino el entregarle beneficios que los ciudadanos de bien, que quienes nunca hemos delinquido, no tenemos. Se rompe el principio de igualdad, ya no solo para dejar en impunidad al violento y al delincuente, sino para premiarlo. Y ese es un mensaje que es terrible al interior de una sociedad y que termina sembrando, insisto, siendo semilla de nuevas violencias. Doctor Rafael Nieto, hay que cuidar la policía porque la policía es una institución decisiva para la estructura jurídica del país. Sin policía no hay país, para decirlo con franqueza. Y nosotros, usted y yo, tuvimos la responsabilidad de llevar policía a todos los rincones del país donde no la había en la época, en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Los violentos, las FARC, los paramilitares, los salvajes, los narcotraficantes habían logrado extraditar, llamémoslo de esa manera, a los policías de más de 100 lugares del país. La policía volvió y trajo la paz y trajo el orden. ¿Y cómo agradecía la llegada de la policía la gente de los pueblos que tenían la esperanza de la paz que efectivamente les llegó con los policías? La policía es benemérita, la policía es un elemento esencial del orden constitucional, la policía es orgullo de Colombia. A usted le consta, y a usted le consta más que a muchos colombianos, porque tuvo en gran parte esta responsabilidad que compartió conmigo de llevar policía a todos los lugares del país, siguiendo por supuesto las instrucciones y las órdenes del presidente Uribe. Cuidado con la policía. Doctor Nieto, volveremos a hablar sobre ese tema. Quieren acabar con la policía y el problema de la violencia en la policía. No, señores, el problema de la violencia son los violentos, son los narcotraficantes, son los que quieren el caos, los que buscan la anarquía como el señor Gustavo Petro. Doctor Rafael Nieto, tema que queda pendiente, pero que trataremos porque la policía hay que defenderla, ¿no le parece? Sin la menor duda, doctor Londoño, y déjeme hacerle una precisión. En realidad fueron casi 300 municipios que no tenían ni policía ni autoridad municipal, porque los alcaldes se desplazaron a las capitales departamentales para poder despachar desde ahí, porque no podían hacerlo desde sus municipios. Eso era casi el 27% de los municipios de Colombia que no tenían en ese momento ni autoridad municipal ni policía. Y nosotros finalmente conseguimos que hubiese en cada uno de ellos policía y alcalde. Y habría que agregar lo siguiente, doctor Londoño. Uno puede hacer la discusión teórica de si un Estado necesita o no fuerzas militares. Yo no tengo la menor duda de que Colombia es indispensable, pero vamos a suponer que hay algunos que no la tienen, como por ejemplo Costa Rica, que no tiene ejército, pero no hay ningún país, porque no hay sociedad civilizada, que no tenga policía, y que no tenga policía además fuerte, y que no tenga policía que tenga autoridad, que no tenga policía que sea capaz de usar la fuerza para proteger la vida propia, la de sus compañeros a fuerza y por supuesto la vida, la libertad y los bienes de todos los ciudadanos. Se necesita no solamente policía, doctor Londoño, se necesita una policía fuerte, presente, actuante, respetuosa por supuesto de los derechos y libertades ciudadanos, dirigida a protegerlos, pero sin duda también con la disposición de ánimo, con la capacidad de usar la fuerza para protegernos a todos. La fuerza legítima del Estado, que es tan distinta de la violencia. La confusión en la que incurre la señora Claudia López, y con plena intención. Yo no creo que sea ignorancia supina, sino que es la voluntad de equiparar a los que queman los buses con los policías que nos defienden. Y eso no lo vamos a permitir. Doctor Rafael Nieto Loaiza, seguimos esta conversación en otra ocasión y muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a ustedes, doctor Londoño, muy buenos días.